Hola a todos, bienvenidos a Video Ingeniería Viral y a Video Procesos Viral. El tema de hoy, un video para verlo completo, de punta a punta. Te voy a mostrar cómo se hace para manejar y poner a punto un setup que se llama de una prensa inyectora tipo taller. Por allí nosotros ahondamos, como venimos diciendo en otros videos, en temas muy profundos de la inyección de plásticos a nivel de disponibilidad, temarios y contenidos de nuestros videos orientados a máquinas avanzadas. Máquinas que puede programar lo que se te ocurra, desde un perfil de velocidad, un perfil de segunda presión, toda la posibilidad de parametría que te da como resultado una pieza de excelentísima calidad, sea para el rubro automotriz, sea para el rubro autopartista en general, rubro electrodoméstico, rubro eléctrico. Es decir, a veces nos vamos muy avanzado en la temática, pero hoy quiero mostrarte cómo se maneja una inyectora tipo taller. Antes, comentarte que ya puedes inscribirte a nuestro próximo curso de inyección de plástico, moldeo por inyección, desde cero hasta moldeo científico. Nuestro curso de inyección de plástico, modalidad virtual, el mejor curso que puedes realizar de inyección de plásticos, por su contenido y forma de dictado. Entonces, sabes que nuestro curso se da 3 veces al año, en febrero, junio y octubre. Siempre en la descripción, abajo en la descripción de cada video, tendrás la fecha de inicio del próximo curso. Si ya has visto este video, puedes averiguar en la descripción cuándo es la fecha del próximo curso. Ya más de 1500 personas lo han realizado antes en modalidad presencial, ahora con todas las herramientas modernas, modalidad virtual por internet. Para más informes nos escribes un email a elviohugogonzalez@gmail.com para darte más información. No te la pierdas, el mejor nivel, un curso que te servirá para toda la vida. Entonces, lo que es inyección en una prensa tipo taller, bueno, ¿a qué nos referimos? Posiblemente te toque armar un emprendimiento, una pequeña empresa entre hermanos, primos o algún abuelo que dejó su taller, ya se jubiló y necesitas poner en marcha el taller o ya estás trabajando. Entonces, ¿cómo es la temática? Todo lo que aprendes, por ejemplo, en nuestro curso de inyección de plástico, moldeo por inyección, es desde cero hasta moldeo científico, donde la esencia es entender el proceso y lograr una parametrización efectiva. Todo lo que aprendemos en nuestra vida práctica, en la vida profesional, es a parametrizar la máquina para obtener el menor tiempo de ciclo posible, la mayor productividad en piezas por hora. Entonces, en los talleres, la temática cambia un poco en cuanto al manejo del equipamiento, pero no en sí a lo que es parametría. La diferencia es que en vez de cargarlo en un control numérico, donde ponemos ciclo automático y la máquina empieza a sacar piezas, acá lo hacemos manualmente, pero manteniendo el concepto de la parametría y de la operación en el taller. Un taller puede tener una máquina, 2 máquinas, 3 máquinas, y la máquina tipo taller son prensas que van de 5 a 10 toneladas de fuerza de cierre normalmente, operación manual, en donde la parte principal es inyectoras que con una central hidráulica proveen la presión para el accionamiento de todos los mecanismos. Normalmente estas prensas son del tipo pistón. ¿Cómo es eso? Normalmente en todos los cursos que damos siempre hablamos de las inyectoras a tornillo reciprocante, que se llama, a tornillo, usillo, tornillo de Arquímedes, donde
esa modalidad de prensa nos permite a nosotros tener un ciclo continuo de calentamiento o plastificación, de inyección y de apertura del molde para extraer la pieza. Ciclo continuo, o sea, la máquina trabaja en forma continua. Plastificación, inyección, extracción de la pieza. Mediante enfriamiento, extracción de la pieza. Ahora, en una máquina tipo pistón, que son las anteriores, muchos años atrás, yo te estoy diciendo que las máquinas a pistón, las inyectoras a pistón, por lo menos las primeras aparecieron en 1920, para que te dé una idea, o sea, ya vamos 100 años atrás. Y después, en forma fuerte, entre los años 50 y 60 del siglo pasado, allí comenzaron las primeras prensas a tornillo. Ahora bien, no tenían estas prensas a tornillo la evolución en los controles numéricos de las máquinas modernas. Incluso ya estamos pasando máquinas híbridas, hidráulicas y eléctricas, y a máquinas 100% eléctricas. Entonces, en los talleres todavía tenemos prensas que funcionan con el principio básico de pistón. El concepto es: la máquina tipo taller clásica tiene en la unidad de cierre un cierre típico a rodillera, sistema mixto que se llama, donde el cierre del molde y el enclavamiento se hace por el sistema rodillera, pero empujado por un cilindro de alineación de las rodilleras que puede ser hidráulico o neumático. Ahora yo te voy a explicar el método hidráulico, digamos, de una prensa típica. Ahora bien, la parametría de este tipo de prensa es diferente a una prensa de husillo reciprocante, tornillo reciprocante. No, es lo mismo, porque la esencia de inyección es única. Y tenemos lo que se llaman parámetros universales, donde nosotros podemos sostenerlo. Ahora, en la prensa a pistón, la prensa tiene un cilindro de calefacción igual muy similar al de husillo tipo tornillo. O sea, con su cañón de inyección, su barril, su resistencias calefactoras. Entonces, el principio de calentamiento es el mismo. Lo que cambia es la alimentación. Colocamos el material en una tolva, como estamos viendo aquí en el video, donde ingresa al cilindro, habiéndose retirado el pistón. Es decir, la plastificación no es continua, sino que agregamos el material y a medida que inyectamos se va desplazando, pero es una plastificación donde el material está adentro del cilindro de calefacción y el pistón retirado. Cuando damos la orden de inyectar, entonces el pistón avanza y ya el plástico fluidificado ingresa al molde. Es decir, un sistema clásico de alimentación a un cilindro de calefacción y a empuje por pistón. Más adelante en otro video yo voy a describir a fondo la máquina. Ahora te estoy haciendo una introducción. Pero son la mayoría de las máquinas tipo taller. Por supuesto que en los talleres modernos tenemos máquinas ya a tornillo, a husillo tipo tornillo. Pero hay una generalidad donde todavía las máquinas a pistón se siguen fabricando y es el proceso que te voy a describir. Es un proceso muy económico, prensas muy efectivas, pero la inyección es con un pistón. Entonces, la esencia del proceso consiste en hacer ingresar el material a una tolva en la cantidad que alimente al cilindro de plastificación, equivalente a 2, 3 o hasta 5 ciclos. Son piezas de pequeño gramaje, puede ser un molde multicavidad. Entonces nosotros vamos a comenzar a describirlo. Aquí yo voy a ir trabajando con este video. Allí, por ejemplo, vemos que el molde está abierto, habiendo accionado las rodilleras. Bien, en este proceso son 4 tapas tipo bidón, donde se va inyectando, ahí se están sacando las cabezas. Y coincide que estamos poniendo a punto la máquina. Ahí estamos abriendo, se acciona la unidad de expulsión y salen las 4 tapas. Como es una puesta a punto, la pieza no tiene todavía el llenado. Y ahí estamos viendo el cilindro de calefacción. Como verás, a tu derecha tienes la tolva que se alimenta manualmente y la capacidad de plastificación de este cilindro va desde 2 ciclos hasta 5 ciclos. Porque nosotros tenemos un tiempo de permanencia o de residencia para cada plástico calculado, para cada máquina,
donde no debe sobrepasarse cierta cantidad de tiempo de residencia dentro del cañón para no correr el riesgo de degradación del material por excesivo tiempo de residencia dentro del cañón. Si bien este tipo de cañón podemos colocar resistencias calefactoras largas o cortas justamente para manejar el tiempo de residencia, acá vemos por ejemplo que la carga se hace manualmente y como máximo podemos llegar a tener desde 1 a 2 ciclos hasta 5 ciclos de tiempo de residencia. Entonces el operador de máquina agrega a mano normalmente la cantidad equivalente a un ciclo de inyección habiéndose llenado anteriormente el cañón y empuja, como vemos, el cilindro de inyección, que es un pistón. El pistón, allí vemos los comandos manuales hidráulicos de la máquina, el retroceso del pistón después de haber llenado y un tiempo de enfriamiento. Entonces el ciclo consiste en alimentar en todos los ciclos en forma manual, de tal manera de que tengamos el plástico plastificado en esa unidad de plastificación. Ahí estamos probando el llenado porque estamos haciendo un tryout, una puesta a punto. Son tapas típicas, tapas de bidones, donde primero verificamos el llenado. Y acá me detengo en forma importante porque vemos el cuadro de válvulas de accionamiento. Estas máquinas tienen centrales hidráulicas que van en un orden gama de presiones desde los 100 bar hasta los 200 bar. Entonces toda esa central hidráulica comanda la unidad de cierre, pero también el accionamiento del pistón de la unidad de inyección. Ahí estamos viendo, hay una palanca básica que hace que el pistón inyecte hacia un lado y lo haga retroceder hacia el otro, o sea, con una palanca manejamos. Y muy importante, tenemos un manómetro en el circuito hidráulico del pistón de inyección. Como verán, ese manómetro ahí en la parte inferior es clave, porque ahí el operador está viendo la presión de inyección y la presión de sostenimiento. Recuerden que esta máquina no tiene un control numérico donde nosotros programamos esta parametría. A todo esto, recuerda que para obtener la presión de inyección necesaria debes trabajar con la máxima velocidad que te da la máquina. Eso levanta la presión y podemos tener la presión de inyección necesaria para llenar la cavidad del molde. Cuando pasamos a la segunda presión de sostenimiento, la máquina lo hace en forma automática modernamente, lo que llamamos el punto de conmutación o de transferencia. Pero en otras máquinas tenemos que estar atentos porque lo hacemos manualmente. Entonces ya vamos a hablar de en qué momento se hace eso. Por eso que ese reloj, ese manómetro es importantísimo para que el operador domine el ciclo. Lo tiene que mirar, digamos, habiendo hecho un precálculo de las variables principales. Entonces, para quien no sabe, un manómetro es un instrumento que nos permite medir presión. Entonces allí el operador trabaja con ese cuadro de válvulas. Ese cuadro de válvulas dirige el caudal del fluido de la central hidráulica de la máquina. Entonces, operando con esas palancas, inyecta y a su vez hace retroceder. Allí estamos mostrando la presión de inyección. Para un lado inyecta, lado izquierdo en este caso, y para el lado derecho retrocede el pistón de la inyección. Ahí hacemos otra carga manual. Vemos el cuadro de válvulas. Estoy describiendo. Y aquí un poquito para ver, ese es el motor de la central hidráulica, motor eléctrico trifásico. Y tiene un acoplamiento elástico a la derecha que mueve la bomba hidráulica que nos provee presión a todo el circuito. Esa bomba hidráulica puede ser de tipo de engranaje o tipo de paletas, pero está en la parte inferior de la máquina y la estamos viendo en ese momento. Estamos mostrando y también la unidad calefactora, ¿no? Acá me detengo, el grupo resistencia calefactora. En las máquinas modernas que trabajan con husillo, nosotros aprovechamos la plastificación del material no solo por la parte de las resistencias calefactoras de la máquina, sino también por el efecto que se llama cizallamiento o fricción viscosa. Por ejemplo, nosotros hacemos un aporte de calor muy importante cuando usamos RPM altas de carga del husillo. Ahí hacemos un aporte de calor
por fricción viscosa, cizallamiento que se llama, pero también, por ejemplo, cuando colocamos contrapresión. La contrapresión y la alta RPM de usillo hace que el material se fluidifique más, así como una alta velocidad de inyección. Pero en estos equipos que no tienen control numérico, no existe el aporte de calor por cizallamiento, como los tengo en las máquinas con usillo a tornillo. Entonces, el cálculo debe ser a través de este grupo de resistencia calefactora, que es el único elemento que le provee calor al polímero para plastificar. ¿Ok? Entonces eso es importante. No tenemos la posibilidad, como en la máquina de usillo a tornillo, de generar un aporte de calor por fricción viscosa. Allí estamos haciendo la puesta a punto de las piezas para ver el llenado, y de esta manera vamos poniendo a punto haciendo el setup. Yo les voy explicando ahora el proceso. Ya voy a hablar un poquito de cómo se arma la parametría de estas máquinas, que eso lo explicamos en el curso de inyección de plástico. Te invitamos a que hagas ese curso. Es muy importante, muy buen nivel, tiene salida laboral amplia. Acá estamos inyectando, comentando un poquito el video. Esa palanca en la parte inferior hacia la izquierda inyecta, hacia la derecha hace retroceder el usillo. Se carga a mano, no tenemos otra posibilidad. La persona acá ya tiene calculada en su mano la dosis que va a cargar. Si no, se hace con un pequeño recipiente. Allí abre el sistema rodillera. Ven en la parte inferior. En la parte inferior de la máquina tenemos el cilindro hidráulico de accionamiento de la rodillera. Se va mirando, le falta el llenado. Ahí la pieza está con problemas en el espesor. Evidentemente está faltando compactación. Pero no puedo programar una segunda presión de sostenimiento, porque no tiene control numérico, y tampoco puedo programar un tiempo de sostenimiento, o sea que lo tengo que hacer en la práctica, prueba y error. Estos equipos así. Estamos hablando de equipos de taller, ¿no es cierto? Bien. Entonces, ahora estamos viendo el sistema de refrigeración, nuevamente la apertura de la pieza. Estamos trabajando con material virgen, también un poco material reciclado. Las piezas siguen con falta de llenado. Entonces ahí se muestran los pellets que estamos usando. Recordamos que es una prensa a pistón. ¿Y qué pasa? El operador analiza que la falta de llenado no es por problemas de presión, sino por problemas de fluidez. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a levantar la temperatura de seteo de la unidad de calefacción, de la resistencia calefactora, para darle más aporte de calor y más fluidez. Aquí está haciendo un seteo de temperatura. Estamos viendo aproximadamente en 170-180 grados centígrados. Esta pieza puede ser un polietileno, un polipropileno. Entonces, como vieron, es un reóstato donde directamente a mano levanta, no es un display, tiene un display pero no es automático, entonces directamente le da más temperatura. Bien, ahora va a colocar un poco de reciclado. Aquí estamos viendo la molienda de las mismas tapas o material scrap. Se muele en un molino, como ustedes ven es una molienda intermedia. Se va a colocar esa molienda junto al material virgen para recuperar ese material. Ya las tapas deberían venir un poquito más llenas ahora, porque le hemos aumentado la fluidez. Ya la presión está la presión que corresponde. Ya voy a hablar de parametría. Puede ver este video al final. Voy a hablar fuerte de parametría ahora, cómo se hace con estas máquinas. Y ya está obteniendo la forma de la pieza y la compactación necesaria. Simplemente estamos describiendo el equipo. Bien. Allí mostramos bien lo que es la resistencia calefactora, el aporte de calor. No existe el efecto de cizallamiento porque es un pistón. Ahí vemos cómo inyecta el pistón llenando la cavidad del molde. Y ahí hacemos el retroceso para la próxima carga. En cada carga tenemos varias dosis o disparos ya dentro del cañón. Por lo menos 5 disparos. O sea que el material se mantiene fluido permanentemente. Al accionar el pistón, inyectamos directamente con el material fluidificado del ciclo anterior. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo es el tema de parametría en este tipo de máquina? Primero, que la fuerza de cierre es obtenida a partir
de la parte hidráulica, el accionamiento de la bomba hidráulica, ¿no es cierto? Son bombas que van desde 100 bar hasta 200 bar, supongamos que es el caso de una bomba de 100 bar. Entonces la fuerza de cierre provista por la rodillera va a ser a la presión que yo haga trabajar la bomba, ¿está bien? Y la velocidad de accionamiento con un regulador de caudal. Obtengo la fuerza de cierre. Ahí nuevamente estamos calibrando ya mucho más fino la temperatura para fluidificar el material. Y ahora inyectamos como concepto a la máxima velocidad posible para lograr la máxima presión de llenado. Ahora, ¿de dónde sacamos la máxima velocidad posible? Esta máquina no tiene un control numérico. Entonces, tiene un regulador de caudal que acciona el cilindro hidráulico del pistón de empuje. Entonces, ustedes con un regulador de caudal y midiendo tiempo y distancia van a poder calcular la velocidad. En estas máquinas las velocidades típicas de inyección para polietileno y polipropileno van desde 60 milímetros por segundo a 80 milímetros por segundo. Entonces yo puedo regular el caudal que me permite el movimiento y la velocidad que obtengo con el cilindro. Con eso levanto presión. ¿Y qué presiones de cavidad necesita un polietileno o un polipropileno como estamos viendo? Bueno, esos plásticos, esos polímeros, necesitan aproximadamente presión de cavidad entre 200 a 400 bar como máximo. Es normal 200, 250, 300 bar de presión en la cavidad, lo cual me da una presión de inyección dentro del cilindro de plastificación por lo menos entre 400 y 600 bar, porque ustedes saben que hay una pérdida de carga durante la inyección. Entonces, en el cilindro de plastificación, cuando inyecto, debo tener por lo menos entre 400 y 600 bar de presión. Ahora, esa presión sobre el material me la da el cilindro hidráulico de empuje. La presión de la bomba puede llegar, por ejemplo, en este caso a 100 bar, pero yo necesito 600. Entonces, hay un factor de intensificación o multiplicador de presión. El diámetro del cilindro hidráulico de inyección es mayor que el diámetro del husillo. Como yo conozco el diámetro del husillo, entonces tranquilamente puedo sacar lo que se llama la sección del husillo. Esto en el curso te lo enseñamos muy bien, no te lo pierdas. Y conociendo el diámetro del cilindro hidráulico, conozco su superficie. Entonces, relacionando esas dos superficies, tengo el factor de intensificación. Supongamos que ese factor sea de 10. Entonces, si yo necesito 600 bar sobre el material para poder llenar la cavidad de la pieza, y el factor de multiplicación es 10, entonces 600 sobre 10 me da 60 bar la presión hidráulica necesaria que me tiene que dar la bomba de la central hidráulica. Entonces ese manómetro que estamos viendo allí abajo es justamente el que me está leyendo la presión de inyección, pero medida en el circuito hidráulico del cilindro hidráulico de inyección, no dentro del cañón, porque eso se llama presión específica sobre el material. Entonces, si yo determino por cálculo, que te lo enseñamos en el curso, que esa pieza tiene que llenar la cavidad con una presión hidráulica de 60 bar, bien, entonces el operador acciona la palanca para que el pistón empuje el material y lee en el manómetro de llegar 60 bar. ¿Qué pasa si no llega a los 60 bar a este ejemplo? Bueno, tendrá que levantar más velocidad de inyección, abriendo más el regulador de caudal de accionamiento del cilindro hidráulico para que levante presión. Supongamos que alcanza los 60 bar, llena la cavidad, pero acá en este tipo de máquina, ustedes saben bien que en las máquinas inyectoras con tornillo, nosotros inyectamos y el llenado de la cavidad al 95% lo hacemos mientras inyectamos a la máxima velocidad de inyección. Conmutamos la segunda presión y el otro 5% de llenado de la cavidad lo hacemos con la segunda presión. Llenamos con presión el último 5%. O sea, conmutamos al 95% de llenado volumétrico de la cavidad. Algunos colegas usan 93, otros 98. A mí me gusta 95. Entonces, pero en esta máquina no puedo programar porque no tiene control numérico para programar el punto de conmutación o de transferencia que se llama, o pasaje PPT a la segunda presión. Entonces, ¿cómo se hace? Y el operador lo hace mentalmente, hasta hace un conteo de los segundos mentalmente. Entonces, sí puede programar 60-80 milímetros por segundo de velocidad de inyección. Bueno, ¿en qué tiempo?
porque él cuando acciona la palanca para levantar la primera presión, llenar la cavidad, tiene que tener mentalmente un conteo de cuántos segundos de llenado tiene la pieza. Bueno, acá aplicamos una regla de taller que yo se la enseño a todos mis alumnos. 1 segundo de tiempo de llenado por cada milímetro de espesor. 1 segundo por cada milímetro de espesor de la pieza es una regla básica que la manejamos desde siempre. Hay forma de calcularlo exactamente, lo hacemos en el curso, pero acá al lado de la máquina, bueno, supongamos que esta pieza tiene 2 milímetros de espesor. 2 milímetros de espesor, tiempo de inyección estimado 2 segundos. Entonces, si el operador regula el regulador de caudal de la máquina dándole una velocidad entre 60 y 80 milímetros por segundo a este tipo de máquina, que es algo normal, entonces, ¿qué sucede? Llenamos, ¿en cuánto? En 2 segundos. Entonces, él acciona la palanca a 60 bar, que es la máxima presión que calculó, durante 2 segundos. Ahí llenamos la cavidad. Lo que sigue es conmutar a una segunda presión y sostenerla durante un tiempo, que se llama tiempo de sostenimiento. Pero ¿cómo sabe él? Bueno, cuando inyecta, llena en 2 o 3 segundos a la presión de 60 bar, conmuta, supongamos, a una presión menor, digamos 40 bar. Entonces, permanentemente está mirando ese manómetro que tenemos en la parte inferior, porque luego que pasó 3 segundos, llenó la cavidad a 60 bar de presión hidráulica, pasa a la segunda presión, supongamos 40 bar. ¿Y qué tiempo de sostenimiento le da? Sigue, mira, el manómetro está a 40 bar, pero ¿qué tiempo? Porque en esta máquina, al no tener control numérico, yo no le puedo programar un tiempo de sostenimiento porque no existe el control. Es operación manual. Entonces, ¿cómo se hace? El tiempo de sostenimiento se toma como una fracción del tiempo de enfriamiento. Hay otra regla de taller. ¿Cómo calculo o estimo un tiempo de enfriamiento en estos equipos? Bueno, hay una fórmula clásica tipo taller que nos dice que el tiempo de enfriamiento es una formulita 4 veces el espesor al cuadrado. Repito, tiempo de enfriamiento estimado 4 veces el espesor al cuadrado. Supongamos que esta pieza tiene 2 milímetros de espesor. El espesor al cuadrado, 2 al cuadrado es 4. Por 4, 16 segundos de tiempo estimado de enfriamiento. ¿Está bien? Entonces ya tenemos un tiempo estimado de 2 segundos para el espesor de pieza de 2 milímetros, más 16 segundos de tiempo de enfriamiento estimado. Ahora bien, el tiempo de sostenimiento suele tomarse 20 a 30% del tiempo de enfriamiento estimado. Entonces, si mi tiempo de enfriamiento es 16 segundos, redondeemos 16 segundos, tomamos un 30%, 3 por 18, 4,8, 5 segundos de tiempo de sostenimiento a partir de esa estimación del tiempo de enfriamiento. Regla de taller pura, donde todo hemos pasado. ¿Hay una forma de calcular exactamente esto? Sí, eso lo damos en el curso, ¿no es cierto? Obviamente, estamos al lado de una inyectora tipo taller. 5 segundos de tiempo de sostenimiento. Entonces el operario, cuando maneja la palanca, mira el manómetro a la segunda presión que estableció, supongamos de 40 bar, durante 5 segundos. Y luego ya sabe que allí ya solidificó la compuerta, el punto de entrada de la cavidad, por lo tanto, libera la palanca. Ustedes ven que después que sostuvo a 40 bar, libera la palanca. Y hace retroceder. Por lo tanto, haciendo retroceder la palanca, carga de nuevo el pistón, el cilindro hidráulico, y de esa manera puede cargar el material nuevamente. Entonces, la primera presión la puede calcular y la sostiene a mano, la segunda presión también, y luego el tiempo de sostenimiento lo calcula como un porcentaje 20-30% del tiempo de enfriamiento, donde, te repito, puedes tomar una fórmula clásica de taller, tiempo de enfriamiento estimado igual 4 veces el espesor al cuadrado. De esta manera, el operador tiene pleno control, expulsa la pieza y listo. Entonces, no hay variantes en cuanto al tipo de parametría que usamos. Como verás, parametría de cálculo, válido para una inyectora moderna, hipermoderna o una máquina tipo pistón de taller. La parametría se calcula de la misma forma. La operación es distinta, que es manual, pero el operador está perfectamente capacitado. Se maneja simplemente mirando un manómetro, después de haber regulado el caudal para dar la velocidad de inyección entre 60 y 80 milímetros por segundo. Pero es increíble que se maneja con un manómetro, pero la tiene clara. ¿Por qué? ¿Y por qué la tiene clara? Y porque conoce los conceptos de inyección. Ahora,
¿Cuándo termina el seteo de máquina? Cuando damos el peso de la pieza, así que hay que pesar las 4 cavidades, ver que hay una diferencia mínima de peso y de esa manera nosotros certificamos. Allí estás viendo exactamente cómo opera el manómetro para dar la primera presión y la segunda presión. El peso final de la pieza, el balanceo de las cavidades. Sabemos que la segunda presión es importantísima porque al no tener cojín de masa, esta máquina no tiene cojín de masa porque no es de usillo tipo tornillo, es una prensa pistón. Entonces no existe el concepto de cota de disparo, dosis, carrera de dosis no existe porque le da fondo directo en la inyección. No existe el cojín de masa, la cota colchón tampoco porque no se puede programar. No existe la contrapresión, no existe la descompresión, que lo tenemos en los controles numéricos modernos. Entonces el operador tiene que ir moviendo esa famosa palanca y mirando el manómetro para suplantar todos estos defectos de parametría porque no tiene una máquina de control numérico. Entonces el peso final de la pieza, que lo da la segunda presión y el tiempo de sostenimiento, el valor, el peso final, dominando la contracción a través de la cota cojín, en esta máquina va a fondo, inyecta fondo, llena la cavidad fondo, y si lo mantiene el tiempo de sostenimiento, que por cálculo para este tipo de piezas, por ejemplo 3 a 5 segundos, él se asegura que va a haber estabilidad del peso y control de la contracción. Es todo artesanalmente. Con esa palanca y ese manómetro es toda la ciencia de dominio de la parametría, aunque no lo creas, pero quería mostrarte, digamos, que de esta manera se trabaja. Entonces, resumiendo, la parametría en la inyección de plásticos se calcula de una manera y es válido para cualquier prensa, sea una prensa hipermoderna o sea una prensa antigua. La diferencia está en la operación. En este caso, en los talleres, los operadores son expertos. Todo el ciclo y el dominio del ciclo de inyección lo está haciendo mentalmente. Y has visto en qué se basa. En mirar permanentemente un manómetro que le está indicando la presión de la unidad hidráulica en el momento de la inyección, sea llenado la cavidad o segunda presión. En este tipo de máquinas, entonces, ¿qué no se puede programar? No se puede programar cojín de masa, no se puede programar carrera, dosis, no se puede programar descompresión, no se puede programar contrapresión, pero sí la operación manual en sus dos conceptos: llenado volumétrico de la cavidad y pasaje a segunda presión. El tiempo de enfriamiento lo obtiene en la práctica, pero como verás, se puede calcular.